Estos son tres ejercicios, mejor dicho, tres estudios tuyos, Sí, que usas para didácticamente ver tres aspectos, ¿no? Tres aspectos. Tres aspectos de los modos plásticos, que más o menos se desarrollan desde el siglo XIV, con cierta progresión a través del tiempo hasta fines del XIX. Casi 7 siglos. Casi 7 siglos. Todas estas formas muy parecidas de ver un mismo modelo parten de una base que tiene la tela, que es la imprimación. Este estilo que se llama táctil tiene imprimación gris, se pinta sobre gris. Este sobre un ocre rojo sin blanco ni negro, y este sobre un negro, que vendría a ser las mezclas de los dos, puesto sobre base. Puesta esa base, se hace el dibujo. En este estilo, que es el tactilismo, en el cual pintaba desde Frangélico al mismo, aunque modelaban más, Rafael y toda la parte del Renacimiento, evitan las grandes sombras, un dibujo cerrado con la coloración local. Si hay un gris a la luz, queda gris a la luz, si hace más gris a la sombra, como los negros. Los naranjas quedan naranjas y se sombrean un poquito. Los blancos quedan blancos, a veces son ligeramente amarillentos. Cuando pasamos de este estilo tactilista y tenemos una imprimación directamente de un tierra siena, por ejemplo, sin blanco ni negro, se hace el mismo dibujo, pero le bien los objetos toman la sombra se hace antiopaca, cálida, transparente, y la forma cerrada, acá se abre. Es forma abierta. Es forma abierta, que es lo que representa a Rembrandt y a todos los barrocos del siglo XVI. Cuando ya entramos al mundo de Velázquez en algunas obras, entramos al naturalismo. No solamente es la mezcla de los dos, sino una nueva forma. Hay sobre las superficies una ligera vibración cálida, opaca, que hace un juego de claro-oscuro sobre las sombras y las luces, siempre al mismo unísono, con lo cual da la sensación de que hay aire, una atmósfera, una atmósfera, que se llama la atmósfera. Y eso ya entonces cambió la forma, por eso se le dice naturalismo, da la impresión de la fuerte naturalidad. Estos movimientos después se fueron avanzando y llega al impresionismo, al divisionismo y hasta el puro colorismo, porque el drama del mundo actual es que este mundo se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque hay una ruptura con la imagen verista. Y se le dio importancia al mundo actual, sobre todo, a la materia color. Entonces, esa doble decisión hace otra vez la necesidad de aclarar estas formas, porque con el posmodernismo vuelven otra vez a encontrar origen. Y en el tercer caso, que es un poco la combinación de ambos y da el estilo que vos has destacado, naturalista y atmosférico, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cuál es la imprimación que generalmente se el neutro, el neutro? Que los grises de acá con los tierras de acá según la altura. Ahora viene un problema que es el difícil. Es difícil, muy difícil que es recordarlo incluso. Correcto. Cuando es muy baja la gama en el tactilismo, hay que poner como la base gris, hay que trabajar con las tierras. Cuando es muy alta en el tactilismo, por oposición, el clima, el tono es azulino. En el opticismo, cuando es muy baja, como es tierra, y tierra sin blanco ni negro, hay que empezar a trabajar con los azules bajos. Y arriba, este color
Al ser claro, el opticismo, la imprimación es amarillenta y trabajan los amarillos. Quiere decir que la base es opuesto en el color tónico, el tactilismo y el opticismo, en lo muy alto y en lo muy bajo. Las armonías clásicas, que se llaman armonías abiertas, siempre se parte de un color que manda. El amarillo, vamos a poner el azul o el rojo. Cuando el que manda es el rojo, hay que ir al contraste más abierto que puede existir. Esa es la armonía clásica. Pueden llegar rojo, voy al azul, azul naranja, azul anaranjado, que son como los trajes que tenían muchas vírgenes de Rafael, azul anaranjado. Si parto del amarillo, es el rojo verde, que ese es el más común de las tonalidades medias del tactilismo. Y si parto del azul, voy al amarillo violeta. A veces, cuando se coloca el violeta, en este caso, hay que hacerlo un poquito, el amarillo no tan violento. Quiere decir que el color que no se coloca en las armonías clásicas en estado puro es el color tónico que domina a la composición en azul, en amarillo o en rojo. Parece esto, esta modalidad de trabajar el color. No, ese es el drama del mundo moderno. Claro. Ahí deviene... Porque todo esto está referido siempre a una representación del mundo exterior, Este es el arte que por eso yo llamo verismo. Correcto. Y ilusionismo. Tres maneras de producir el ilusionismo verito es el tactilismo, el opticismo y el naturalismo. Y cuando se llega al colorismo puro, ya es más colorista que verista, el caso del impresionismo y el caso del divisionismo. El mundo actual rompe con esto y empieza a hacer trabajar la materia como capaz de decir como signo símbolo. En sí misma, la materia. Y cuando después se descubre todo el problema de que las estructuras son las que dicen antes que el tema, es decir, cómo da la expresión, esa totalidad como estructura, y viene, es donde se empieza a pensar desde las estructuras más deshechas, que es el manchismo, esto sí, hasta las estructuras más formales. Entonces, lo importante en este mundo, que fue la materia que yo tuve edad, suponiendo que el sujeto ya conoce dibujo o está aprendiendo dibujo, es que la obra de arte fundamentalmente no es tanto en lo que dice, sino en el cómo está dicho. Y en ese cómo está dicho es lo que le da la calidad estética. Y vuelvo a repetir que calidad estética no significa necesariamente esa tremenda dimensión casi sin límites de la calidad artística. Pero a veces hay estilos puros que ni con mucho son los que existen, que tienen estas características haciendo referencia al mundo alusivo exterior, sea imaginante, sea directamente de los objetos. Ese es el problema. Que había que aclararlo pues yo lo quiero aclarar en un artículo sobre los modos plásticos, que son al fin y al cabo, vuelvo a repetir, 6 o 7 siglos de una larga experiencia donde el hombre ve, porque el hombre no ve las sombras, ve los objetos iluminados. El ojo saca inmediatamente las sombras. ¿Por qué? Porque la visión del ojo es dirigir estos cuerpos frente al mundo y no estar observando cómo juega la luz y la sombra. Y para eso entonces hay que hacer una larga penetración, y eso empieza con el dibujo, que es la lectura de ese mundo transformado en un equivalente plástico, no en una traslación literal. Y esa traslación, que no es literal, debe tener calidad plástica, es decir, cualidad formativa de esas impresiones sensoriales en conjuntos que tienen una congruencia intrínseca. Esa congruencia intrínseca hoy se busca no tanto en el informalismo,
sino en el formalismo como se buscó siempre. Correcto. Bueno, acá hay una gran síntesis hecha por ti a través del estudio, la experiencia y de tu penetrante observación. Simplemente para poner ilustraciones, y ahora voy a hacer con este y los otros una explicación. Una explicación que es una síntesis muy valiosa porque es la síntesis de 7 siglos. De hasta fin del siglo. Claro. Desde el siglo XIV, XIV, bueno, sí, 6 siglos más o menos. Siglos, sí. Bueno. Entonces todo eso que buscaron con el verismo. Ahora, yo soy de los que creo que solamente el hombre sabe auténticamente lo que descubre. Y como yo creo que el arte, antes sobre todo, es un acto del entendimiento práctico, en esa práctica, buscando se empieza a comprender. Se comprende por eso, por la experiencia vivida. Si no, hay una gran confusión, porque aún la forma de ver los cuadros, cada sujeto la ve según su mundo, no según la cualidad plástica. Y cuando entramos al arte hay que verlo según la cualidad de ese mundo que es signo, símbolo de la vida expresiva. Y este signo, símbolo de la vida expresiva tiene una gran cantidad del mundo emotivo, interno, externo. Esto corresponde a 3 aspectos de ver la realidad. Oriente. Sí. En parte esto corresponde, sí. Esto corresponde cuando el sujeto dibuja y solamente pone plano el valor de color. Esto está hecho en gris. Claro. Como los amarillos son altos, los rojos son intermedios, los azules son bajos, acá los elementos azules muy bajos casi aparecen negros. El color toma el valor nada más. El color pone el valor. El color solamente, como hacían en Oriente a veces, se gradúa las áreas de fondo, una ligera graduación. Lo demás no hay graduación de ninguna especie. Ustedes lo ven que no hay gradación. Entonces esto es prácticamente la esencia del tactilismo. Esa es la esencia del tactilismo. Apenas los tactilistas después colocan una insinuación de forma. Por eso es forma cerrada, no forma abierta. Todo está cerrado, con su valor acá, como con su color y valor de claro oscuro en esta manera. Entonces, para que se agudice el ojo, lo primero que se hace es colocar simple el valor de la luz y colocar en un solo plano el valor de esta luz con esta sombra, esta luz que es el rojo con la sombra del rojo, dejando los pasajes, todas esas cosas. Es decir, formas de la sombra propias y proyectadas, ¿ve? Y el valor del color en la luz. Es decir, para que vean, darse cuenta, este es un limón, por lo tanto el amarillo al bajar a la sombra tiene este tono medio, como este rojo de la manzana tiene este tono medio, este de un azul tiene este tono medio, esto de una pera tiene este tono medio en la luz propia y la sombra, otra manzana, las partes oscuras. Y luego entonces se hace este estudio siempre en gris para que vea cómo esto mismo está acá, pero con las formas prácticamente ya abiertas y vibrantes. Hay un juego de pasajes que acá no existen. Cada color tiene su valor según sea propio o proyectado. Entonces con eso es que se entiende que para hacer las sombras que pocas veces se ven, y sobre todo las auténticas sombras, como se exagera, se reduce, se suprime, están estos elementos, este claro oscuro y los contrastes, la luz y la sombra. Como sobre un fondo oscuro, cuando no hay reflejo, y los reflejos, la forma se abre acá, y acá parece más oscuro el fondo. Cuando coincide el fondo, que es un poco más claro, con esta esfera, acá entra, acá se abre la forma, y acá se exagera
el contraste del fondo por la ley de contraste simultáneo que el ojo tiene la función de producir el otro efecto de contraste que aumenta el contraste. Y acá es, cuando el fondo es muy claro y la figura es clara, el oscuro se parece de la sombra más oscuro y acá se abre. Lo mismo está hecho con un cono para que se vea cómo juegan los pasajes en este juego de claro oscuro con las formas abiertas, que es no fácil verlo, pero que se necesita conocer. Si uno quiere lo deja, pero hay que saberlo por qué se deja. Siempre esta figura, que es la bisonte saltando de Altamira, se calcula entre 18 y 20.000 años antes de Cristo. ¿Cómo un hombre, sin todas estas enseñanzas de que estamos charlando, pudo llegar a ver lo que vio el que pudo grabar esta realidad saltando, que luego la descubrió la fotografía, que era así? ¿Cómo lo pudo ver en esa época? Fíjese qué adelanto visual tuvo este ser que llegó a grabar esto. Yo pude verlo en la década del 60, antes que cerraran las grutas.